Katy no pudo reconocerla, le tocó acercarse y examinarla bien, pues había sido asesinada de una forma brutal. La pregunta del día de hoy es, si tú fueras presidente, ¿cuáles serían tus propuestas? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Uno de los mayores retos en la humanidad y que la gente suele minimizar bastante es la convivencia. Es aquí donde se soluciona o se quebranta todo, dependiendo del caso. Convivir con los demás es también escucharlos, ser empáticos y hacerlos sentir parte de nosotros. Si se carece de una comunicación asertiva, lo más probable es que se carezca de una convivencia armoniosa. Es una fórmula tremendamente sencilla, pero muy olvidada. Y es una realidad que desde el comienzo de nuestra vida estamos en convivencia con los demás, en especial en un pilar básico de una sociedad, la familia. Vivir en familia es uno de los hechos más especiales y asombrosos de la vida, pero por más bello que pueda ser, suele ser en varias ocasiones complicado. La diferencia de opiniones podría ocasionar discusiones que en la mayoría de casos resultan en una solución por el amor que se tienen. Y es que el hecho de que compartan la misma genética no es sinónimo de que compartan las mismas ideas, pero sí sienten el mismo amor el uno por el otro. Ahora bien, con el argumento anterior también nos queda claro que no todos somos iguales. ¿Y qué pasa con aquellas personas que se rehúsan a buscar una solución desde el diálogo y se guardan rencores? Los mismos que les impulsan a cometer crímenes que quedan marcados en la historia. Y sí, no les importa si las víctimas son su propia familia. Pero sin más dilaciones, leyenda, recuerda que te habla tu amigo Tesla y te conectas a Test Misterios. Para el caso de hoy, leyenda, quiero que regresemos al año 2009 y nos situemos en Australia, concretamente en Nueva Gales del Sur. En pantalla estás viendo a la familia Lin. A simple vista parecen una familia bastante unida. Los padres eran Min Lin y su esposa Jun Lin. Eran periodistas con alma de escritores. Juntos dirigían una de las agencias noticiosas más importantes del condado y recibieron bastante apoyo y admiración por parte de la comunidad que fieles seguían sus reportajes de investigación. Ahora bien, esta pareja también tuvo 3 hijos, Brenda, quien era la hija mayor, y Henry y Terry, que figuraban como sus hermanos menores. Todos ellos vivían cerca de las hermanas de Jun Lin, de nombres Irene y Katy, con quienes solían estar frecuentemente. Cabe resaltar que la relación de todos ellos se estrechó fuertemente cuando empezaron a trabajar juntos en la agencia de noticias que dirigía Min y Jun. De hecho, eran una familia muy unida. La gran mayoría de planes eran juntos, cenaban y salían juntos. El amor era la primera palabra que uno se le vendría a la cabeza cuando uno se entera de sus hábitos sociales en familia. Pero a veces podemos equivocarnos con las falsas fachadas que nos venden, y esa idea de unión pronto se desplomaría con una horrible escena que tuvo lugar el 18 de julio del año presente. En la mañana del 18 de julio todo comenzó como un día rutinario, hasta que comenzó la jornada laboral. Ese día Katy estuvo a cargo de responder las llamadas de servicio al cliente de la agencia de noticias. Rápidamente, un cúmulo de llamadas llegaron a la oficina y algo que llamó la atención es que no parecían ser normales, pues le notificaron a la mujer que por qué la agencia no abrió la operación de noticias ese día.
Algo extraño considerando que Jun y Min eran exageradamente responsables con la agencia y si hubiesen tenido alguna situación extralaboral lo hubiesen comentado enseguida, por lo que Katy se mostró bastante extrañada por la notificación que le llegaba. La mujer no tardó en sentirse preocupada, pues la única razón que podía teorizar es que sucedió alguna emergencia que salpicó a la pareja y pese a que intentó comunicarse con ellos en varias oportunidades, no tuvo respuesta. Presa de la ansiedad, decidió llamar a su esposo Robert para dirigirse a la casa de la pareja y saber si algo malo estaba ocurriendo. Una vez arribaron a la casa de la pareja, la sensación de alarma se incrementó notoriamente después de encontrar la puerta de la casa abierta. Una costumbre que nunca había visto Katy en su hermana, y menos en su cuñado. Las cosas iban empeorando cuando lo único que notaron fue un eterno silencio al interior de la casa, lo que preocupaba aún más a Katy. Inicialmente revisaron la primera planta y no tenían rastro de ninguno de los miembros de la familia, así que se dispusieron a subir al segundo nivel, a la habitación de la pareja. El ambiente era pesado y la horrible escena estaba a puertas de ser descubierta. Apenas ingresó a la habitación, ahí estaba Jun mojada en su propia sangre y sin signos vitales, pero en principio Katy no pudo reconocerla. Le tocó acercarse y examinarla bien, pues había sido asesinada de una forma brutal. Su rostro estaba completamente golpeado, lo que hacía difícil identificar si era ella o no, pero Katy estaba segura que era su hermana la mujer que yacía sin vida en esa habitación. La mujer, que ya estaba prácticamente en shock, tuvo que seguir el recorrido en la casa para ver si alguien más había sido asesinado. Salió de la habitación y abrió la puerta que estaba justo enseguida, y una vez entró, un segundo paro al corazón. Ahí yacía sin vida Irene, su otra hermana, en las mismas circunstancias, mojada en su propia sangre y casi irreconocible. Katy no podía procesar lo que había sucedido al interior de la casa y le invadieron las ganas de llorar, mezcladas con un deseo de terminar su vida ahí y encontrarse con su familia en el más allá. Pero su esposo Robert sirvió para calmar, entre comillas, esas horribles ideas que estaban carcomiendo su cabeza. Katy deseaba que los pequeños no hayan sido víctimas de este horrible crimen, pero se equivocó. Justo en la otra habitación estaban ambos pequeños sin vida y bañados en su propia sangre. Katy en este punto estaba devastada y con esfuerzo logró llamar al 911 para comunicar lo que estaba pasando y le dijo a la operadora que le atendió que necesitaba ayuda, pues habían asesinado a su familia. En ese momento Robert manifestó que debía ir a comunicar la noticia a los demás familiares de las víctimas. Sin embargo, Katy le insistía que no quería quedarse sola e incluso le rogó por su compañía. Pese a los ruegos, el hombre se fue. Las autoridades arribaron con rapidez y apenas ingresaron quedaron estupefactos por lo que encontraron. Los detalles del crimen eran tan macabros que el cráneo de las víctimas quedó pulverizado en la almohada de sus camas. Aparentemente se hipotetizó que fueron atacados mientras dormían. Las autoridades revisaron el lugar y encontraron el cuerpo de Min Lee, que había sido ocultado y atacado de la misma manera que las demás víctimas. Por las heridas que presentaban las víctimas se dedujo que probablemente el arma que utilizó el criminal era un martillo. Algo que llamó la atención es que los pequeños tenían varias marcas de defensa propia, lo que indicarían que ellos intentaron actuar antes de que el criminal les atacara, pero por su tamaño no lograron sobreponerse al ataque.
Otro detalle importante es que las autoridades encontraron que los cables que suministraban luz a la propiedad habían sido cortados. Esto indicaría que el crimen se cometió en completa oscuridad y fue premeditado. Y en ese sentido, el criminal debía conocer muy bien la casa, tanto el lugar donde estaba el sistema eléctrico como el cuarto de las víctimas. Además, una pregunta clave era: ¿cómo ingresó a la casa? ¿Lo hizo por una ventana o forzó la cerradura? Así que, ya que la puerta estaba abierta, se creyó que ingresó por ahí, pero lo extraño es que la puerta no tenía evidencia de haber sido forzada. Entonces, el criminal tenía una llave de la misma, así que eso conectaría la hipótesis de que fue alguien muy cercano a las víctimas quien decidió perpetrar este horrible crimen. Pero el criminal no era experimentado porque dejó una evidencia aún más clara, y fueron 24 huellas que había sobre la alfombra. Y fue el tamaño de estas pisadas lo que les permitió a la policía hacer un mini perfil sobre el criminal que estuvo detrás del crimen. En un homicidio como este no se pueden ignorar las teorías que puedan explicar qué sucedió, así que en un principio se creyó que pudo haber sido un intento de robo que salió mal planeado y que terminó en la tragedia de asesinatos de los testigos que presenciaron el ingreso del criminal, que por el tamaño de las huellas estaban seguros que se trataba de un hombre. Rápidamente esta teoría fue descartada al notar que los objetos de valor no fueron hurtados de la casa. La única sobreviviente del crimen había sido la hija Brenda, pero ella no pudo haber sido sospechosa porque justo en el momento del crimen se encontraba en un viaje escolar en Nueva Caledonia y ella, de apenas 15 años, tuvo que enterarse de la horrible noticia a través de Facebook. De inmediato pidió un vuelo para Australia y cuando llegó la recibieron sus tíos. Katy la abrazó entre lágrimas y Robert también quiso mostrarse afectado por la situación, pero se le veía un poco misterioso. Brenda tuvo que mudarse con sus tíos sin saber que Robert se convertiría en el principal sospechoso del crimen que acabó con su familia. Para este punto, el hombre ya habría manifestado comportamientos extraños que lo pusieron en la mira de las autoridades, pues según Katy, apenas llegaron a la escena del crimen, lo único que quería hacer él era irse y dejarla ahí sola. Así que probablemente la abandonó ahí en el crimen con la falsa noticia de que le iba a notificar a los demás familiares, que por cierto no lo hizo, y aprovechó ese tiempo para esconder el arma que habría utilizado en el momento de los hechos. Ahora bien, otro elemento que lo conectaría con el crimen es que el tamaño de sus zapatos coinciden perfectamente con las huellas que fueron encontradas en la escena del crimen. Pero, ¿por qué Robert habría querido asesinar a la familia de su esposa? Y con quienes además tenía una buena relación que se había forjado durante años. ¿Cuál habría sido ese motivo que lo impulsó a cometer el crimen? Revisemos algunos detalles de la vida del sospechoso. En el año 2006, 3 años antes del crimen, él vivía en China, donde se desempeñaba como otorrinolaringólogo, y después se mudó con Katy a Australia, a Melbourne. Allí emprendió la travesía de un restaurante junto a su esposa, pero las cosas no funcionaron y terminaron mudándose a Sydney, cerca a la familia de Katy. El hombre quedó desempleado y sentía que le comparaban con la vida de sus cuñados, a quienes les empezó a tener un sentimiento de odio porque ellos sí tuvieron el éxito que él había buscado durante toda su vida. Se cree que además el hombre tuvo comportamientos irregulares con Brenda y ella comentó eso con sus padres, lo que en algún momento generó una tensión en la familia en contra de Robert, lo que le creó un resentimiento hacia Brenda. Así que por eso tal vez pudo haber asesinado a la familia de la joven para que ella no tuviera más opciones que vivir con él y así poder seguir con sus actitudes desviadas con la menor.
Sin embargo, las autoridades terminaron arrestando a Robert en mayo del año 2011, 2 años después de los asesinatos. En un principio, la defensa de Robert solicitó la libertad bajo fianza para su defendido y lograron un arresto domiciliario en diciembre del año 2012. Sin embargo, poco después fue trasladado nuevamente a la cárcel hasta el día de su juicio. Cuando Robert tuvo que comparecer ante tribunales, este se declaró inocente del asesinato de la familia de Min y Jun Lee. En ese momento, Brenda y Katy se pusieron en su contra y testificaron para que se le culpabilizara por los asesinatos que cometió. Finalmente, su juicio se desarrolló en el año 2014 y mostraron como evidencia que en el garaje del acusado encontraron sangre de las víctimas. También se revelaron algunas grabaciones que mostraban al hombre destruyendo evidencia que lo pudiera incriminar de su delito. Después de 4 juicios que no lograron concluir una sentencia firme en su contra y después de varios obstáculos en su proceso de judicialización, finalmente en junio de 2016 se le acusó formalmente de los homicidios. Por este motivo, el jurado lo halló culpable y le imputó una condena de 5 cadenas perpetuas. Su esposa decidió mostrarle su apoyo y acompañarle en este momento tan difícil de su vida. Por otra parte, Brenda decidió superar el pasado y convertirse en un mejor ser humano, porque a fin de cuentas ella está segura que eso es lo que hubiese querido su familia. Levanta su memoria en cada logro que ha obtenido en la vida, como culminar sus estudios académicos. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó el caso, déjame saber con un cósmico like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que estemos aún más en contacto. Si quieres hacer una pequeña contribución para la producción de Desmisterios, puedes hacerlo vía PayPal y tienes toda la información en la descripción del video y en la caja de comentarios. Si lo haces, recibirás un saludo y agradecimiento personalizado de mi parte en un próximo video. Sin más que agregar por hoy, leyenda, que las dudas te acompañen y nos vemos en un próximo capítulo.